Hola, soy Fer y estás en Recetas que Funcionan. Como has visto en el título de este vídeo, he mezclado huevos con leche condensada y el resultado es simplemente espectacular. Si tienes problemas con el azúcar o con lo dulce, es mejor que te vayas de este vídeo, ya que esta receta es una receta para golosos, para disfrutones, para los que nos encanta el dulce. Nos gustan esos postres que te marcan la comida, que marcan la diferencia. Y cuando hagas esta receta, te aseguro que este postre se va a volver en una de tus recetas favoritas, tanto que la vas a querer comer todos los días. Pero es mejor que no, solo de vez en cuando. De vez en cuando. No me entretengo más y vamos con los ingredientes. Que como siempre los tienes disponibles en gramos, en tazas y también en inglés. Pausa el vídeo para poder copiarlos. Y comenzamos con la elaboración de la receta, que vas a ver que es muy sencilla. Si te fijas, en un recipiente amplio ponemos los 5 huevos de tamaño M y lo que vamos a hacer simplemente es batirlos. Una vez que los tenemos perfectamente batidos, será el momento adecuado de empezar a añadir poco a poco la leche condensada. Como te dije al principio, la elaboración es muy sencilla, ya que la realidad es que solamente tenemos que mezclar huevo batido con leche condensada. Súper fácil. Lo vamos añadiendo poco a poco y continuamos batiendo. Vas a ver que la mezcla se va a ir espesando. También podrías utilizar sin ningún problema para hacer esta receta nuestra fantástica receta de leche condensada sin azúcar. Podrías usarla sin ningún problema. Como ves, seguimos batiendo hasta que incorporamos completamente los huevos y la leche condensada y obtendremos esta textura en la masa. Y de esta forma tan sencilla ya tenemos la primera parte de la receta lista. Fíjate bien en la textura y ahora lo que haremos es reservar. Me voy a llevar el bol y vamos con la segunda parte de la receta, que va a ser preparar un caramelo para nuestro postre. Para ello necesitamos azúcar, un recipiente y agua. Y lo vamos a llevar al fuego. Si te fijas, lo que estoy haciendo es poniendo el azúcar dentro del recipiente o del cazo y le voy a poner un cuarto de taza de agua. De esta forma se va a humedecer completamente el azúcar y se va a hacer el caramelo más fácilmente, sin necesidad de remover. Le damos un pequeño movimiento para que se humedezca bien todos los granos del azúcar y vamos ya directamente al fuego. Y a una potencia media alta vamos a dejar que el caramelo se haga solo. Puedes dejarlo el tiempo que tú quieras hasta obtener el color del caramelo que prefieras. Yo en mi caso lo dejé 5 minutos. Y una vez listo, le ponemos otro poquito más de agua, es decir, otro cuarto de taza. Me he puesto un guante para evitar quemarme en el caso de que haya salpicadura. Y listo, ya tenemos la segunda parte de la receta perfectamente lista. Y ahora ya solamente nos falta elegir el molde. Aquí ves el molde que voy a utilizar. Si te fijas tiene un hueco en el medio y vamos a poner ya directamente en él el caramelo. ¿Por qué ponemos caramelo al postre? Muy sencillo. Este caramelo nos va a ayudar a desmoldarlo con facilidad y que no se nos rompa en absoluto. Por eso es muy importante que el caramelo quede bien extendido por todas las partes del molde. Yo lo estoy haciendo en caliente, pero en realidad tienes que esperar un poquito. Si se enfría el caramelo, se solidificará y será más fácil extenderlo perfectamente en el molde y que no se vaya. También te puedes ayudar de una lengüeta o de una espátula. Lo importante es que quede bien adherido el caramelo al molde. De esta forma, el desmoldar el postre será muy sencillo. Como ves, te va a tomar un poquito de tiempo, pero merece la pena extender perfectamente el caramelo por todo el molde para facilitar el desmoldado. Fíjate cómo una vez que se ha enfriado, cómo ha quedado perfectamente tapado el molde con el caramelo. Y así se desmoldará con muchísima facilidad. Este truco es muy importante siempre que vayas a preparar cualquier tipo de postre similar o un flan. Y ahora ya solamente nos falta añadir nuestra masa que hemos preparado al principio al molde. Y para evitar que el caramelo se vaya, lo hacemos de esta forma, utilizando una cuchara al revés. Así repartiremos perfectamente la masa y el caramelo no se moverá mientras añadimos directamente la masa al molde. Como ves, muy sencillo. Vamos añadiendo poco a poco, siempre ayudándonos de la cuchara y hasta que tengamos el molde perfectamente lleno y aprovechemos toda la cantidad de nuestra masa. Y listo, solamente nos falta cocinar.
Ah, una de las ventajas, este postre no vamos a necesitar horno para cocinarlo, sino que lo vamos a hacer directamente al baño María en el fuego. Y para evitar que le entre agua mientras lo cocinamos, lo vamos a forrar bien con papel de aluminio. Esta parte es muy importante, te tienes que asegurar de que queda perfectamente tapado. En mi caso, como el molde tiene un agujero justo en el medio, le voy a poner también papel de aluminio por abajo. De esta forma me aseguro de que no le entra nada de agua. Es importante que te tomes tu tiempo para que quede perfectamente cerrado y evitar cualquier tipo de problema con el agua. Así tendremos el flan o nuestro postre de leche condensada con huevos perfectamente cerrado y no tendremos ningún problema. Una vez listo, tenemos que utilizar una olla o un recipiente más amplio en el que nos entre nuestro flan, al cual le vamos a poner agua y que llegue a una altura aproximadamente de la mitad del molde que utilicemos. Y listo, solamente nos falta poner nuestro recipiente dentro de la cacerola con el agua, le vamos a poner una tapadera que lo cubra perfectamente y ya estamos listos para irnos al fuego. Lo vamos a cocinar durante 40 minutos a una potencia primero media baja y cuando veas que empieza a burbujear tienes que bajar el fuego hasta que consigas una potencia de fuego que no burbujee demasiado para que no nos entre nada de agua y no se desborde. Una vez pasado el tiempo de cocinado, simplemente tenemos que dejar que se enfríe completamente y enfriarlo en la nevera. Lo normal, unas 4 horas o si puedes, toda la noche. Una vez que está perfectamente frío, lo único que tenemos que hacer es quitarle el papel de aluminio que hemos utilizado durante el cocinado y desmoldarlo. Como ves, muy, pero que muy sencillo. Fíjate en los movimientos que estoy haciendo. Gracias al caramelo que le hemos puesto al molde, lo vas a poder desmoldar muy fácil. Ahora ya solo te falta elegir un plato bonito que te guste y darle la vuelta. Se va a desmoldar solito. Como ves, muy pero que muy fácil. Y además está buenísimo. Si conoces el postre conocido como tocino de cielo, vas a ver que tiene un sabor y un dulzor muy pero que muy parecido y una textura muy similar. Y bueno, ¿qué te puedo decir? El resultado es fantástico, sobre todo si te gustan los postres dulces y consistentes. Solamente quiero que te fijes en el corte. Y mientras dejo que te deleites con la pinta tan fantástica de nuestro postre, quiero darte las gracias por haber dedicado tu tiempo a ver la receta. Si te queda alguna duda, ya sabes que me pones un comentario y yo te resuelvo cualquier duda que puedas tener sobre la preparación de este fantástico postre. Y si te ha gustado el vídeo, por favor, regálame un like y compártelo con tus amigos, con tu familia y en tus redes sociales. Y ahora un consejo si quieres bajarle la intensidad del dulzor a este postre. Solo tienes que hacer dos modificaciones. Sustituye parte de la leche condensada por leche normal. Yo te recomiendo mitad de leche condensada y mitad de leche normal y corriente y aumentarle el tiempo de cocinado 20 minutos. Es decir, en lugar de 40 minutos, 1 hora. Y de esta forma vas a obtener un postre muy parecido con una textura bastante similar, pero menos dulce. Así lo puedes hacer a tu gusto. Yo te he enseñado la versión golosa. ¿Verdad que tiene buena pinta? Bueno, ya te digo, pero espera, que todavía no hemos terminado. Y si durante el vídeo te has estado preguntando por qué Fernando ha usado azúcar moreno en lugar de azúcar blanco, pues mira, te podría dar muchas explicaciones. Que si es más sano, que si es más ecológico, más natural. Pero la verdad es que si te digo eso te estaría mintiendo. La realidad es que no me quedaba nada de azúcar blanca. Y lo único que me quedaba por ahí era azúcar moreno. Azúcar moreno que, de no usarlo, he tenido que usar hasta martillo para volverlo a convertir en polvo. Así que esa es la razón. No tenía azúcar blanco. Simple. Bueno, y antes de terminar, me gustaría pediros un favor. Y es que me sigáis en mi cuenta de Instagram. Pero no solamente en mi cuenta de Instagram Recetas que Funcionan, sino también en la de la Cocina del Sur. Y especialmente en la Cocina del Sur, fijaros en los stories, ya que vais a poder ver el proyecto en el que estamos ahora mismo involucrados. Os va a sorprender muchísimo y vais a poder saber también cuál es el motivo del por qué ahora estamos subiendo menos vídeos. Ya sabes, la Cocina del Sur, Recetas que Funcionan, en Instagram. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal de YouTube si todavía no lo has hecho. Y nos vemos en la próxima semana con otra nueva video receta.